Hermanos y hermanas, deseo gracia y paz de parte de Dios para usted, para su familia, especialmente en este tiempo que vivimos. Quiero compartir con ustedes en este apartado de los obsequios a nuestra Madre Santísima dos obsequios. El primero es visitar las imágenes de María Santísima y el segundo es el uso del escapulario. Pues bien, en el primer obsequio de visitar las imágenes de María Santísima, San Alfonso nos invita de una manera muy especial para que podamos tener presente siempre a la Madre del Cielo y que de esta manera el demonio dice tenga pues miedo a acercarse a nosotros. Y para que lo comprendamos mejor, dice San Alfonso, que el demonio no está contento cuando nosotros nos apartamos de los ídolos del mundo. Entonces, no quiere que tampoco visitemos pues las imágenes de María Santísima, que podemos hacerlo en los templos, como también en las capillas privadas o en nuestras propias habitaciones donde tengamos un altar de las imágenes de María Santísima. Y todos los devotos de María Santísima suelen visitar con gran afecto y con frecuencia las imágenes de la Madre del Cielo. Nosotros tenemos esa dicha de poder, a través de esa imagen, tener presente a nuestra Reina y Señora y también pedirle que interceda por nosotros. San Alfonso pues nos invita a eso de que ella es un refugio y mientras más nos acerquemos a ella, tenemos más posibilidades de que ella, pues en el momento presente y de la muerte, pueda también acompañarnos. San Alfonso escribió un libro que se llama Las visitas al Santísimo y que lo conocemos y en ellos hay un apartado de la visita diaria a María Santísima. Y si usted lo puede hacer, que a través de esa visita consiga los favores de parte de Dios, eso será maravilloso. Por eso San Alfonso dice que el devoto de la Virgen María podría celebrar en alguna iglesia con solemnidad cada visita que se le haga a nuestra Reina del Cielo. Y también invita en el uso del escapulario, de que así como los grandes del mundo patrocinan y promueven sus marcas y que otras personas puedan llevarlas, pues qué mayor gracia, dice San Alfonso, de nosotros llevar y promocionar así a nuestra Santísima Virgen María, dándola a conocer. Además dice que quienes usen el escapulario, la Virgen les agradece mucho y les hace bastantes milagros. Los herejes modernos pues suelen burlarse de aquellos que usan escapularios, y San Alfonso también dice que de esta devoción muchos se han burlado, pero la Santa Iglesia ha defendido con la sangre de sus mártires el uso del escapulario y dar a conocer a la Virgen Madre. Dice San Alfonso, pone un ejemplo muy bonito del padre Crasset, que hablando del escapulario, se le apareció la Santísima Virgen María a San Simón Stock, es un santo inglés, y que dándole su escapulario le dijo que quienes lo llevaran se librarían de la condenación eterna. Gran promesa para nosotros la que nos da San Alfonso a través de estos pequeños obsequios y que nosotros podemos darle a Mamita María. El que muera con él no padecerá el infierno, termina diciendo San Alfonso, y lo tenemos claro, que el nombre de María y como madre y compañera de camino nos defenderá del mal. Que ella pues les acompañe y les bendiga siempre. Por eso estamos de fiesta con la Virgen María.